Buenas tardes. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale, although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash, there was the knife, and in no time, the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately and hit the floor. It's difficult to describe the way that the twisting of the well, I won't dwell upon it, but come upstairs. Of course, the victim, or should I say victims, hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house, especially the woman. She was the weirdest and the most... Well, let's go into her bedroom. Here's the woman's room, still beautifully preserved. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe. Bathroom. This was the son's room, but we won't go in there because his favorite spot was the little parlor behind his office in the motel. Let's go down there. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Well, I suppose you'd call this his hideaway. His hobby, as you see, was taxidermy. Crow here, an owl there. An important scene took place in this room. There was a private supper here. And, oh, by the way, this picture has great significance because, let's go along to cabin number 1. I want to show you something there. All tidied up.
the bathroom. Well, they've cleaned all this up now. Big difference. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Well, the murderer, you see, crept in here. Very slowly. Of course, the shower was on. There was no sound. And, Así quería empezar yo, con la versión Vogler de la identificación. Vamos a ver, vamos a leer extensamente lo que trata de explicar Vogler sobre la identificación. ¿Por qué? Bueno, porque este tema para la industria es un tema clave, así como la idea de que la historia funcione y que narrativamente sea de gusto, de agrado del público, la identificación es una herramienta clave en ese sentido, en ese trabajo, ¿no? Vamos a ver. Acá tenemos un pequeño esquema que dice así: el espejo en la sala oscura. Christopher Vogler y la anatomía de la identificación en la maquinaria de Hollywood. Perdón que interrumpa, pero tengo que ver una imagen yo, porque yo no veo ninguna imagen. Ahí voy grabando. Vogler representa el punto de vista dominante en el mundo de las artes escénicas. ¿Por qué lo digo, lo extiendo a las artes escénicas? Porque él no se dirige solamente al cine, él se dirige al cine, a la dramaturgia, se dirige a la novela, se le dirige también a las historietas, al cómic, es decir, a un mundo mucho más amplio que el acotado del cine. Aunque su objetivo y su materia de análisis sea el cine, él va dirigido a eso, a todo ese mundo. Y representa el punto de vista dominante porque ese concepto, el de la identificación, así como varios otros conceptos como la figura del héroe, cómo debe ser el héroe y cómo debe desarrollar su peripecia en la odisea en cuestión, se han implantado en el sentido común. ¿A través de qué? A través de una crítica periodística. Es decir, de un análisis de divulgación o de una crítica de divulgación que pone en práctica los conceptos que él está presentando en su libro El camino del escritor y populariza esa crítica periodística, populariza, disemina esos conceptos. Obviamente que no es por el éxito de su libro, por las conferencias, eso nadie se lo puede creer, sino por esa difusión que hacen quienes, podríamos decir, adquieren estos materiales como herramientas de análisis, ¿sí? En lugar de citar a Metz o citar a Juan de los Palotes, citan a Vogler, ¿verdad? Pero además... Sí, aparte perdón, digo, va en la creación, digo. ¿sí? Es decir, Vogler lo que hace es digamos, solidificar algo que ya se ha vuelto popular, ya se ha vuelto masivo. Ya pertenece, digamos, a una ideología, ¿sí? Es decir, a un sistema de ideas que puede explicar el mundo, por ejemplo, de la narración, de la cultura o de la historia ficcional contada por nuestra cultura. En particular, Occidente, eso es lo que veíamos. Y él se da cuenta, Vogler se da cuenta, fíjense dónde se da cuenta. Aquí, ¿es acaso el viaje del héroe un instrumento del imperialismo cultural? Se pregunta él.
Yo no sé esta pregunta en qué edición habrá aparecido. No creo que haya sido la primera, porque él ya habla de algunas repercusiones que tiene su libro, sobre todo en otros países de habla inglesa. Por ejemplo, Australia es de quien habla acá. Pero ya se da por enterado de por dónde viene la crítica que se le hace a su libro. ¿Es el viaje del héroe un instrumento del imperialismo cultural? Dice él, podría serlo. Es decir, sí, puede ser que sí, dice, ¿no? En caso de ser interpretado ingenuamente, o si se copiara a ciegas, o si se adoptara sin cuestionarlo apenas. Si bien podría también convertirse en una herramienta de suma utilidad para el narrador de historias de cualquier cultura, siempre y cuando se proceda en adaptarlo con buen criterio y de manera considerada a fin de reflejar las cualidades únicas e inimitables propias de las geografías y las particularidades. Entienden que ante las críticas que aparecieron alrededor de este libro, la pretensión de universalidad que es manifiesta tanto en Campbell como en Bowler, lo observamos en la clase pasada, ya tiene una repercusión inmediata en la publicación del libro. Y aparece aquí ya como una autodefensa, ¿no? Ya que va a aparecer este argumento acerca de una pretensión de imperialismo cultural, ya incluye una respuesta a esto. Y la respuesta va por ese lado de, yo lo que digo es que es universal, pero no es necesario aplicarlo a rajatabla. Más o menos es así, ¿no? En otra parte del libro dice, a modo de ejemplo, referir la inclinación de Hollywood hacia los finales felices y las resoluciones limpias, la tendencia a mostrar héroes virtuosos, dignos de admiración, que vencen al mal por medio del esfuerzo individual. Mis maestros australianos me ayudaron a ver que tales elementos podrían generar buenas historias para el mercado mundial, pero que igualmente podrían no reflejar la visión de todas las culturas. Pero el criterio que está proponiendo, ¿sí?, la idea de que la Hollywood termina sus películas con finales felices, a que las resoluciones son limpias, o sea, claras y contundentes, a que la tendencia a mostrar héroes virtuosos, dignos de admiración, que vencen al mal por medio del esfuerzo individual, es la esencia de Hollywood, no hay ninguna discusión, nadie lo va a discutir. Desde El Rey de León hasta La Guerra de las Estrellas. Todas, ¿sí?, tienen como esencia estos elementos que acaba él de describir como los universales, pero que no se tienen que tomar tan en serio, porque no todas las culturas lo estarían aceptando, lo cual es una contradicción en la misma formulación, ¿no? Si yo digo esto es universal, pero a continuación digo, bueno, pero no tengan tan en cuenta lo que estoy diciendo, estamos contradiciéndonos en el mismo argumento, ¿no? En el mismo argumento. Bowler es el puente entre Campbell y la industria. Dice Bowler, el gran logro de Joseph Campbell fue la articulación de principios de vida. Mi objetivo era explicarlos en el mundo, en el ruedo, en el sitio más duro, Hollywood. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de explicar esta teoría de Campbell en Hollywood? Porque la producción de películas necesita un sistema bien aceitado. Y este parece ser el sistema, no solamente el sistema aceitado, sino el que se ajusta a una visión del mundo. La visión del mundo no es que tenemos que esforzarnos por una sociedad mejor, sino que tenemos que esperar a un héroe.
Esa es la visión del mundo. La visión del mundo no es la lucha contra el mal. La visión del mundo es implantar, ¿sí?, una visión. Él estaba trabajando para Disney, estaba trabajando para Fox, para la Warner, para todos ellos. Por lo tanto, esos criterios tenían que estar claros para la clasificación. Mucho de esto lo hablamos en la clase pasada. En otra parte del libro de Vogler dice: el gran logro de Joseph Campbell fue la articulación nítida y clara de algo que había estado ahí siempre, ¿sí? Es decir, que era evidente, era una realidad, ¿cuál? La articulación de los principios de la vida que se encuentran arraigados en la estructura de las historias, ¿sí? Es decir, aquí hay una explicación filosófica de esa universalidad. Hollywood trabaja con 150 o 200 guiones por año. En esa época, en la década del 80, del 90. ¿Cómo seleccionamos 150 o 200 historias? Es un trabajo que tiene que ser preciso para no perder buenas historias, es decir, historias que logren una ganancia importante, y a la vez que logren que se seleccione la más productiva, la más rentable de las historias. El problema es garantizar el éxito de esa película que se va a producir, pero el éxito, dice él, tendría que medirse en términos emocionales, es decir, no tanto por la cantidad de publicidad que pueda rodear la película, que eso es otro tema, sino cómo impacta emocionalmente ese producto en el público. Bueno, la solución que está proponiendo Vogler es la estandarización sensible, ¿sí?, una estandarización de los mecanismos emotivos, de los mecanismos de desencadenamiento de emociones. La industria exige arquetipos y reglas estructurales aplicables con sensibilidad extrema a cada relato, para justamente provocar esas emociones. Para manejar con eficacia un número elevado de historias es necesario utilizar algunas de las técnicas de la producción masiva, como por ejemplo la estandarización. Si bien deben utilizarse con moderación y gran sensibilidad, sin perder de vista las necesidades particulares de cada historia. Y entonces comienza a hablar del lenguaje estándar. El lenguaje estándar, y en este caso él ya estableció cuáles son los arquetipos, cuáles son las etapas de ese camino del héroe. Y entonces llega a el segundo libro. ¿Sí? El libro de Vogler está dividido en dos grandes libros, uno dedicado a los arquetipos y otro a las etapas. Cuando comienza a hablar, a explicar este segundo libro, es decir, las distintas etapas, él va a justificar por qué debe comenzar de cierta manera la historia. Y esa justificación tiene que ver con la idea de identificación. ¿Entienden? Es decir, necesitamos que el héroe, acompañado de los otros personajes que ya explicó, ya definió, los otros arquetipos, vaya a desarrollar un camino, que fue lo que explicamos en la clase pasada, pero debe comenzar de un cierto modo, de una cierta manera, y ese inicio, esa salida, se da en ciertas condiciones. Él lo va a explicar, nosotros estuvimos explicando cómo son esas etapas
esa etapa de salida que habla del entorno del héroe, es el entorno cotidiano, ¿no, verdad? No es un entorno extraño, sino es el cotidiano en el que vive ese personaje, el héroe. Y ya a partir de esa presentación del entorno o del personaje en su entorno, estoy dando las características más, podríamos decir, más generales del personaje. Es decir, trabaja en tal lado, es soltero, casado, divorciado, tiene hijos, no tiene hijos, juega al béisbol o al fútbol o lo que sea, es borracho, bueno, las debilidades, las fortalezas, todas esas características, ¿sí? Entonces, el público va a poder ubicar al héroe y a establecer un proceso de identificación. Y ahí es donde queríamos llegar, la identificación. Este proceso, él no tiene, podríamos decir, un uso certero y metódico de los términos. Si bien define qué es la identificación, y lo vamos a leer ahora a continuación, a veces la sustituye por otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de simpatía. Más adelante, en otra clase, vamos a ver que otros autores, por ejemplo, Murray Smith o Noel Carroll, también, ¿no? Ya ellos, más contemporáneos, estamos hablando de autores de este siglo XXI, directamente descartan el concepto de identificación. La identificación no es simpatizar. Pero a continuación dice, simpatizar ocurre cuando la historia conduce a depositar su propia, cuando en la historia se conduce al espectador a depositar su propia identidad personal en el recipiente del héroe. ¿Sí? Intentamos ponernos como público en la piel del héroe, dice Vogler. Y esta frase es clave. La idea de que la identificación es cuando el público, cada uno de nosotros, nos ponemos en la piel del héroe, podríamos decir que es una identificación literal. ¿Sí? Es decir, a partir de comenzar la película, yo qué sé, cualquiera, Superman, yo soy Superman. ¿Sí? Esa es la identificación. En ese sentido, si después lo vamos a ver más cuando veamos a Metz, el tema de cómo define el psicoanálisis la identificación, porque Metz sí utiliza los conceptos con mucha más precisión. Aquí lo que está definiendo como identificación podríamos decir que es la definición popular, ¿sí? La versión vulgar de la idea de identificación. Yo me pongo, porque el psicoanálisis no habla de esta manera, la identificación no es ser el otro, ¿no? Sino adoptar elementos del otro. Acá no, acá es ser el otro. Intentamos ponernos en la piel del héroe. Es decir, para él hay una proyección, hay un ponerse en el lugar. Esto sucede cuando entramos en ese mundo narrativo, a través de nuestros ojos o de nuestros oídos. Nos sentimos héroes por un rato, asumiendo los riesgos del héroe como propios. Hacemos una especie de simulacro. Pero acá se los expliqué yo, pero yo quiero leerlo, ir derecho a la fuente. Fíjense, el capítulo lo titula La identificación. Dice, las escenas iniciales deben producir una identificación entre la audiencia y el héroe. En cierto modo, el espectador tiene que sentir que es igual al héroe. ¿Cómo se consigue esto? La identificación se crea como resultado de proporcionar a los héroes determinados objetivos
deseos o necesidades que son universales. ¿Sí? Si nosotros, guionistas, utilizamos, o dramaturgos, o lo que sea, o novelistas, utilizamos los valores universales, que no sé dónde están definidos, pero parece que los tiene claro, los objetivos, impulsos, deseos o necesidades universales, todos podemos relacionarnos con impulsos como la necesidad de reconocimiento, afecto, aceptación o comprensión. El guionista Waldo Salt, al referirse a su guión de Cowboy de Medianoche, un guión que se llevó a la pantalla, ¿no, verdad?, decía que el héroe Joe Buck sucumbía a la necesidad humana y universal de ser tocado. Aun cuando el comportamiento de Joe Buck fuera en ocasiones algo turbio, su necesidad nos causa simpatía, porque todos la hemos sentido alguna vez. Así pues, la identificación con las necesidades universales establece un vínculo entre el héroe y el público. Bien, aquí pudieron ver directamente la fuente, Vogler, explicando qué es identificación y su confusión entre simpatía e identificación. ¿Sí? A mí puede caer muy simpático el policía de la esquina, pero yo necesariamente no voy a pasar por una identificación con el policía de la esquina. Sin embargo, aquí está usando casi indistintamente los dos conceptos, simpatía e identificación. Lo que sí queda claro es a raíz de qué se produce para Vogler la idea de identificación. Y ese a raíz de qué elementos, qué materia prima produce esta identificación, es lo que el público conoce como la explicación de la identificación. El público explica la identificación con un héroe por los mismos deseos, los mismos afectos, los mismos reconocimientos, los mismos valores, los mismos impulsos, como si fueran universales. Más adelante, Vogler explica lo siguiente. Los actores que suben a un escenario y los escritores que presentan a uno de sus personajes intentan asimismo hacer entrar al público o producir en él una suerte de estado de trance de identificación y reconocimiento. Aquí vuelve a usar la idea de identificación y la amplía al concepto de reconocimiento. ¿Sí? ¿Reconocimiento en qué sentido? Bueno, puede ubicar quién es el héroe, ¿sí? De todo aquel grupo de personas, de repente hay uno detrás, ¿sí?, que acaba de morir, pero el héroe está aquí adelante. El que está atrás no me importa nada que se haya muerto, me importa si se muere el héroe. Ese es el reconocimiento del que está hablando, además de la identificación. Pero ¿qué es lo que quiere él con estas herramientas? Hacer entrar al público y producir en él ese estado de trance. Ese estado de trance que cuando vea Psicosis va a llevar a identificarse, y acá obviamente estoy usándolo en el sentido vogleriano de la palabra, identificación, a identificarse con esa mujer que acaba de afanarse, había hecho una estafa, creo, y está escapando y se está escondiendo y se va a un hotel, ¿sí? Nosotros nos hemos identificado, entrando en una especie de viaje de trance hacia ese personaje. Así lo está explicando él. Eso es lo que tiene que lograr un guionista o un novelista, un escritor o un actor en el escenario. Uno de los poderes mágicos de la escritura es su capacidad para atraer a cada miembro del público
y lograr que proyecte una porción de su ego en el personaje que figura en la página, en el escenario o en la pantalla. Que proyecte su ego en el personaje, en el héroe. Esto es, podríamos decir que la idea de identificación él la está asociando con una especie de poder mágico, ¿m? Que sucede al aplicar ciertos polvos mágicos. Esos polvos mágicos eran lo que explicaba antes, ¿no? Es decir, deseos que son universales, ideas que son universales, valores que son universales. No sé si les suena, después podríamos consultar, pero a mí me suena muchísimo la idea de ideas, valores y sentimientos universales en el discurso de Occidente, ¿no? ¿Verdad? Es algo muy común, ¿m? Que nosotros podamos tener toda esa serie de elementos como elementos universales. Y por lo tanto, el fenómeno de la identificación o la magia de ese trance está asegurado. Este esquema de pensamiento es la clave de la posición de Vogler y es la clave de incluso de la efectividad de la propuesta del manual de Vogler. El inicio de una historia, ya sea un mito, un cuento de hadas, un guión, una novela, un relato corto, una historieta o cómic, debe soportar alguna que otra carga. Ha de atrapar al lector o al espectador, determinar el tono de la historia, sugerir a dónde se dirige y verter una gran cantidad de información sin por ello ralentizar el ritmo de la pieza. Todo principio, es en rigor un tiempo delicado. Acá se está refiriendo a cómo debe arrancar esta historia. La historia debe atrapar al lector, al espectador, ¿sí? Lo debe llevar mágicamente a la piel del héroe. Por lo tanto, hay ciertos matices en la historia que deben estar presentes desde un comienzo. Y esos matices tienen que ver con una simulación de la realidad en el héroe. Es decir, el héroe tiene que parecer humano, no puede parecer divino. Incluso va a decir la idea de que hasta Superman tiene una debilidad, que es la kriptonita y todo eso, o incluso el tema de los padres, bueno, yo qué sé. Pero él trata de argumentar, ¿no? ¿Verdad? La idea es que ese inicio, ese arranque del héroe debe estar ya, digamos, enlazando la atención y el interés del público a través de un héroe que no sea una especie de fenómeno divino y no tenga ningún elemento humano. ¿Cómo se genera la empatía? Bueno, él también utiliza la palabra empatía a través de un héroe vulnerable, ¿sí? Es decir, de lo que estábamos explicando, la humanidad de ese héroe. Tiene que tener defectos, tiene que tener limitaciones. El mundo ordinario, es decir, el lugar desde donde parte en su ciclo de viaje, el mundo ordinario tiene que ser también espejo de esas características de lo cotidiano. Así, no importa que ese lugar del que parte sea en una huerta orgánica en Marte, ¿sí? Lo que sí debe ser el lugar donde vive, el lugar donde trabaja, el lugar donde tiene sus esperanzas guardadas, ¿no? La proyección, aquí él va a citar sin lugar a dudas, y no se va a olvidar nunca, de la proyección de los arquetipos de Jung. Es decir, a
reutilizar la idea de los arquetipos que ya habían estado expuestos en Campbell. Y por último, el aprendizaje y la asimilación progresiva de la lección moral. Esto es lo que hará en todo caso, por ejemplo, el Rey León, ¿sí? Las películas de Disney, esto es, pero sí, una ley universal, absoluta, que se cumple a rajatabla. El aprendizaje y la asimilación progresiva de la experiencia. El mito de la perfección del héroe es aburrido. Un personaje redondo tiene que mezclar cualidades contradictorias. Nadie quiere ver abstracciones con forma humana, quiere ver algo real, ¿sí? Bueno, el caso Superman, justamente era lo que les había citado antes, ¿no? Tiene el poder absoluto, intocable, difícil de conectar emocionalmente, ¿sí? Tiene una máscara delante frente a las emociones más cotidianas, pero a la vez está la vulnerabilidad de este Superman, ¿sí? La debilidad ante la kriptonita, la ceguera ante el plomo, el estrés constante de proteger una identidad secreta, ¿no? Esa maldita, ese maldito trabajo de tener que cambiarse el traje todo el tiempo. La falla es la puerta de entrada para el espectador. Es decir, la falla o esa debilidad, pequeña debilidad, hay algunas frases, se habrán dado cuenta de que son un poco irónicas en mi caso, ¿no? Cuando hablo de ese maldito trabajo de estarse cambiando el traje, es un poco una tontería, me parece, ponerlo como el gancho que permite, ¿sí?, atrapar al espectador y llevarlo a la piel del héroe. En una parte del libro dice, aún el gran Superman tiene puntos flacos que lo humanizan y hacen que nos parezca simpático. Su vulnerabilidad a la kriptonita, su incapacidad para ver a través del plomo, así como su identidad secreta que siempre corre el peligro de ser expuesta. Los héroes heridos va a ser un capítulo importantísimo en esta explicación, ¿no? Los héroes heridos emocionalmente, abandonados, solitarios, rotos, etc. Físicamente, psíquicamente, esos son los que van a poder obtener el mayor, la mayor magia sobre el espectador. Los héroes poseen cualidades con las que todos podemos identificarnos. Y acá viene otra vez el concepto de identificación. Es decir, reconocer algo que me es familiar. En ese sentido está usando la palabra aquí identificación. No está usando la palabra identificación en el sentido anterior. Es decir, ocupar la piel del héroe, ¿sí? El ejemplo del policía de la esquina. Me puede caer simpático, pero no por eso quiero estar en la piel del policía. Pero aquí no. Acá no habla de estar en la piel, habla de encontrar elementos comunes, porque él viene de hablar de humanizar al héroe, de mostrarlo con debilidades o fragilidades. Entonces, vuelve con el concepto de identificación. Todos podemos identificarnos y podemos reconocer elementos, cualidades en nosotros mismos, en ese héroe de la pantalla. Estas características responden a motivaciones universales, inteligibles para todos. El deseo de ser comprendido y amado, ¿sí? Es decir, toda la humanidad necesita comprensión y amor. Elementos universales: comprensión, amor, éxito. El éxito es fundamental en la humanidad. Sobrevivir, ser libre
obtener venganza, remediar el mal y expresarse. Son los elementos que enumera Vogler, que considera los universales con los que podemos identificarnos con el héroe. Las historias nos invitan a depositar parte de nuestra identidad personal en el héroe durante el tiempo que dura la experiencia. ¿Ok? Es decir, en este caso, no solamente es una identificación porque reconocemos cosas familiares, sino porque abandonamos nuestra identidad para pasar a ser el héroe durante el tiempo que dura la experiencia. En cierto sentido, nos convertimos en héroes por un rato. Además, va a aparecer Jung continuamente. Mostrar al protagonista lidiando con dilemas mundanos antes de la gran aventura. Eso tiene que ocurrir. Es decir, es el momento de la partida, crea el reflejo inmediato de es alguien como yo. Más de lo mismo sobre el tema de una simpatía extendida a el concepto identificación. Y además, por otro lado, el personaje establece proyecciones del inconsciente. Yo no leí a Jung y no sé si habló de el efecto del cine. Así que no puedo contestar a eso. Pero Vogler sí lo hace. El protagonista actúa como el ego, la parte consciente del espectador. El resto del elenco, es decir, los otros arquetipos, el mentor, la sombra, el guardián, representan distintas facetas de nuestro propio subconsciente. El protagonista es la parte consciente del espectador, los demás la parte subconsciente o inconsciente. La falsa universalidad. Bueno, esto es más de lo mismo, ya lo dijimos, la premisa de Vogler, la identificación se produce porque las historias operan sobre emociones y valores universales e inteligibles para cualquier humano, para cualquier ser humano. Deseo de ser amado, el amor, la comprensión, la libertad y sobrevivir y obtener venganza, ya que estamos también la venganza. El caballo de Troya cultural. Bueno, para mí esto es la clave de este trabajo de Vogler, ¿no? Esta presentación de universalidad, o esta pretensión, esconde un profundo carácter etnocéntrico. Es decir, todo bien con estandarizar la industria cinematográfica en Estados Unidos, ningún problema, me parece bien que tengan una industria. Ahora, otra cosa es que la estandarización la apliquemos nosotros. El resto. Al estandarizar conceptos como venganza, éxito, obviamente valores occidentales, la industria exporta su cosmovisión disfrazando todo esto de naturaleza humana. Además, Vogler va a hacer un análisis de psicosis, porque Hitchcock, como decíamos al principio, hace un sabotaje al tema de la identificación. Él explica que para probar cómo funciona una regla hay que ver a un maestro romperla. Entonces hace un análisis mediano, es decir, él se queda casi por la mitad del análisis. Dice que el público es inducido meticulosamente a identificarse con Marion, la protagonista femenina de la película, ¿sí? Que es Vivian Leigh. A pesar de ser una ladrona prófuga, posee deseos universales y es interpretada por, además, una gran actriz, una estrella de la pantalla.
La regla dice, en un film convencional, el héroe debe sobrevivir o sobrevive el calvario por el que va a pasar y derrota al villano en el clímax. Sin embargo, en esta película no sucede. Tenemos la heroína, que es una estrella de cine, una estrella conocida, Vivian Leigh, que además está dentro de este sistema de la industria cinematográfica, ¿sí? Ya lo hemos explicado, creo que el año pasado, ¿sí? Que el Star System es funcional a la industria y por eso la industria promueve el Star System, ¿sí? Es decir, la publicidad, los altos sueldos, todo ese tipo de cosas. Psicosis. El genial director Hitchcock induce al público para que inicialmente se identifique con y sienta simpatía por Marion. Identificación y simpatía por la heroína. Aun cuando es una malversadora en fuga, ¿sí? Es decir, es una ladrona, no sé de qué manera encarna los valores universales, pero Hitchcock nos dice, esta es la heroína. Para Vogler, la indicación de Hitchcock, esta es la heroína, la que va a seguir literalmente sus pasos, ¿sí? su recorrido por la ruta, no sé si recuerdan la escena con el policía, etcétera, etcétera, hasta el hotel, es una identificación y una simpatía a pesar de ser una malversadora. Es decir, no estamos hablando de valores universales, sino todo lo contrario, ¿no, verdad? Sin embargo, Vogler aquí se pasa por alto este detalle. Tenemos a una heroína que no cumple las características de los valores universales y que además la va a matar el director a la mitad de la película. Pero recuerden esto. A ver. Va a decir, por ejemplo, dice, bueno, nadie entre el público desea identificarse con el único personaje que queda luego del asesinato de la heroína, que es Norman Bates, es decir, el actor, ¿no? El actor masculino, Anthony Perkins. Nadie en el público, dice Vogler, desea identificarse con él. Es un ser extraño, tímido, un poco más que oscuro, sin muchos valores universales. Pero Hitchcock, dice Vogler, hace lo impensable y mata a nuestra heroína prematuramente. Esta odisea, por alguna razón vuelve a hablar del tema de la odisea, supone por tanto el final para el héroe, ¿sí? El héroe aquí no tiene ningún conocimiento, no descubre nada, no tiene ninguna superación, no hay elixir para llevar a la casa porque muere en la ducha. Entonces, el público, ¿con quién se va a identificar? Bueno, no queda otro que Norman Bates. Hitchcock solo nos ofrece una posibilidad, que no es sino el extraño y siniestro Norman Bates. Norman está cubriendo
a su desquiciada madre, pero posteriormente descubrimos que el propio Norman es el asesino. Solo, dice Vogler, un maestro como Hitchcock es capaz de proponer semejante desafío a las reglas que gobiernan a Héroes, la Muerte y la Odisea. Fin del análisis sobre Psicosis. Es decir, acá lo que estamos viendo es que Vogler reconoce que Hitchcock le ha tirado abajo su teoría. Ha puesto a una heroína que no posee los valores universales más que ser una estrella de cine. La ha matado a mitad de camino, no ha tenido un crecimiento, una curva de crecimiento de personaje. Y además, para peor, para mayor humor de Hitchcock, ha puesto al asesino como a quien debemos seguir en la identificación, en esta manía de la identificación. ¿Sí? Para terminar, se produce una especie de orfandad. ¿Sí? El público, según Vogler, acaba de perder su identidad porque se la ha regalado porque se ha puesto además en la piel de una estafadora, que es la actriz, la heroína, y la ha matado. Por lo tanto, el espectador es expulsado de su lugar de recepción de la identidad, que sería la del héroe, en la piel del héroe, y entonces quedamos ahí flotando, huérfanos sobre la pantalla, mientras la sangre se está escurriendo por la ducha, ¿no? Sin nadie más a quien aferrarse, la mente del espectador se identifica con la única opción disponible, que es el cerebro del asesino Norman Bates. Bien, si ustedes leyeron el libro, podrán haber comprobado que este análisis termina por acá. Es decir, este juego de ajedrez que ha propuesto Hitchcock, Vogler no lo puede ganar. Y oculta que ha perdido en esta jugada, en esta propuesta sobre la identificación.